Hola, buenas noches. Soy Mauro Luciano Sánchez Alatorre y este es mi video. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia occidental. Se dice que fue el que más alteró las cosas, ya que deshizo bastantes. Cosas como la iglesia, la cristianidad, el feudalismo, todas estas dichas en el antiguo régimen. Gobernado por Luis XVI, que tiempo después fue declarado culpable por traición a su país y fue asesinado en la guillotina. Mencionaré las consecuencias sociales y políticas en la Revolución Francesa en la sociedad del día de hoy. 1. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. 2. Fin de la monarquía en Francia. 3. Nuevo régimen democrático. 4. Sistemas basados en la razón. Parte de la Ilustración o parecido a la Ilustración. Y por último, discriminación a mujeres. Una de las consecuencias con más impacto fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789 por la Asamblea Nacional Constituyente. Esta sirvió de base a las declaraciones del siglo XIX y XX y tomó impacto en muchos otros países. Muchas de las declaraciones que había en este documento era que todos los hombres son iguales, y un lema bastante popular o influenciador, como lo quieran ver, fueron los siguientes valores: la libertad, igualdad y fraternidad. Tengo entendido que el fin de la monarquía en Francia dio inicio al nuevo régimen, dirigido por la Asamblea Nacional Constituyente y por Robespierre, que no era más que un gran mentiroso, ya que primero decía no apoyar a la revolución en el sentido de la violencia, y después apoya la revolución, únicamente lo hace para el destierro de Luis XVI. Todo esto inició en la toma de la Bastilla, que fue el símbolo del dominio feudal. Esta toma fue únicamente para municiones, cañones, armas, etc., para poder defenderse. Al convertirse en un régimen democrático o república democrática, así le llamaban ellos, república democrática, no significa que fuera una república, sino que tanto como el Comité de Seguridad Pública, más el rey o gobernante, como le quieren llamar, fue lo que hizo destacar a este régimen. Rey no, sí, gobernante, perdón. Fue lo que hizo destacar a este régimen, ya que sacaron o deshicieron varias cosas que se tenían en el antiguo, como muchas cosas acerca de la iglesia, religión, cristianidad, feudalismo, los tres estados, que eran el clero, la nobleza y la sociedad, que se dice que la sociedad era el 97% y el clero y la nobleza un 3%. Esto cambió cuando en el régimen democrático buscaban hacer justicia entre los tres estados, así que lo primero que hicieron fue deshacer y tener justicia con todos parejo. Los sistemas basados en la razón se pueden entender técnicamente por la Ilustración, ya que en esta parte de la historia este acontecimiento se presenta. Los filósofos y científicos empiezan a cuestionar o tener curiosidad por todo lo que la iglesia decía. Entonces las personas empiezan a usar la lógica o el razonamiento lógico y empiezan a notar que no todo lo que la iglesia dice es verdad, como muchos de los científicos o filósofos como Nicolás Copérnico o Galileo Galilei fueron de los primeros en empezar a cuestionar a la iglesia. Pero la iglesia no estaba contenta con los cuestionamientos de esta gente. También fue una de las causas de la Revolución Francesa. La discriminación a mujeres. Por más que las mujeres hayan aportado bastante en la revolución científica, no lograron tener los mismos derechos que los hombres. Todos estos derechos, dichos en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789.
Además de que las mujeres lucharon por sus derechos, no salieron victoriosos. Ellas demandaban los mismos derechos, tanto como ser libre, votar, trabajar o estudiar, que en ese caso, en ese entonces no se podía para ellas. En este ámbito, cosa que se sigue peleando o tratando de que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Hoy en día ya se puede votar, estudiar, entre otras muchas cosas para las mujeres. Por último, quiero recalcar estos hechos que me parecieron bastante importantes e interesantes durante esa época. Yo creo que el ascenso de Napoleón Bonaparte es importante. Él lideró las fuerzas y salió victorioso. Por ello, fue una de las razones por la que llegó a gobernar. El reinado del terror. Se dice que fue un gobierno de emergencia, hecho por Robespierre. Fue una de las consecuencias que ayudó a las fuerzas a salir victoriosos. Pero una vez no sabían al último ya no sabían cómo salir del terror. Este termina como igual que con Luis XVI. Únicamente puede terminar con la muerte de Robespierre. También se dice que la última sangre del reino del terror fue derramada en la guillotina y fue Robespierre. Esta muerte marcó el fin del reino del terror y con esto Napoleón sube al puesto. Muchas gracias y buen día.